Muy bien, grabación proceso, Jabrim, Shabbat Shalom a los que ya están aquí, a los que nos van a ver en diferido. Vamos a continuar hoy con la mitzvah 191. La vez pasada alcanzamos a hablar un poquito acerca de Pesaj y qué bien, ¿no? Es que es impresionante, ni que lo hubiera planeado con tanto tiempo de anticipación, llegar a este momento y estar hablando de este mandamiento. Entonces ya hice las publicaciones respectivas, así que yo pienso y confío en que a esta altura esté claro todo, despejadas todas esas inquietudes que habían, que si la cebada, etcétera. Ahora, sí que es verdad que una vez más, como ya lo venía anticipando, hay algunas personas que están en Israel y ¿qué pasa? Pues que ahora salen diciendo, no, que no se ha visto la luna, no, que ya floreció el Aviv. A ver, y como ya lo he explicado, no se tiene en cuenta la alteración climática que está ocurriendo. El calor hace que se maduren más a prisa esta cereal en particular, etcétera. Pero como también alcancé a decir, y precisamente por eso mismo, la cebada que se presentaba como primicia en Israel era la que pertenecía a la comarca de Yehudá. O sea que no es lo mismo la forma de florecer en Galilea o en Beersheba, en el Negev, que lo que es en la montaña, en el entorno de Jerusalén. Entonces, precisamente eso que estoy diciendo tiene mucha relación con la mitzvah 191 que vamos a empezar, que si se fijan es un poco la repetición de la anterior y dicho sea de paso, nos muestra cómo está estructurado esto de las 613 mitzvot que ya saben, ampliaciones o repeticiones, como para rellenar el número, ¿no? Entonces dice, en todo caso, la 191, esta es la advertencia que fuimos advertidos de no comer carmel nuevo antes de que haya pasado el día 16 de Nisan. Fíjense ustedes que Maimónides aquí ya está dando por sentado que la postura rabínica de poner una fecha fija para la mesida o la presentación del Omer es bíblica. Y resulta que no, en realidad no. Lo que dice el mandamiento simplemente es Belejen, Bekali, Bejarmel, Loto, Julu, Adetzem, Hayom Hazeh. Dice, y pan, ya saben, lo preparado completo. Aquí vamos, les voy a mostrar que vamos como de mayor a menor. Es decir, del producto terminado hacia los granos en particular, ¿no? Entonces, el Cali y el Carmel, como les decía, era la forma de grano que tenía la cebada, que ya estaba casi endurecido y que eventualmente, cuando llegaba el momento para asegurarse de molerlo o lo que sea, pues lo calentaba un poco, no necesariamente al fuego, también se hacía con el sol, se dejaba secar, como hacen, por ejemplo, con los granos del café, ¿vale? Para que quede un poco claro, ¿no? El asunto es que esto es un grano ya casi completo y dice precisamente no comerán hasta este mismo día. ¿Por qué? Porque si bien ya podía haber madurado el todo el grano en otras regiones del país, inclusive ahí inmediatamente fuera del perímetro de Yehudá, no se podía comer hasta que se hubiese ofrecido ese Omer Reshit. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el Talmud, por ejemplo, que recoge un poco el ambiente? Se ve que ya la gente en el templo, inclusive en las plazas del entorno, ya tenían los sacos con los granos ya colectados y estaban esperando simplemente a que se proclamase que ya se podía comer. O sea que ya habían adelantado todo. Ya habían recogido, ya habían dejado secar, otros ya habían más o menos, le habían dado consistencia al grano, pero nadie comía. Nadie tomaba de ahí un puñado para molerlo y hacer harina. Nadie. Eso estaba ahí esperando. Eso lo dice el Talmud. Pueden buscarlo precisamente en el Tratado de Sajín y de ahí se deriva el tema del Omer Reshit, ¿no? Entonces, eso también lo he explicado en varios vídeos. El Omer es una medida, es una curiosidad porque si bien es cierto que en algunos textos se utiliza para decir gavilla, y la gavilla es el manojo de las espigas y esto, pues parece que en el templo lo que se habla de Omer era las medidas ya de harina molida.
No era que se presentasen las gavillas así completas sin haber pasado ningún tipo de trabajo, ¿no? Eso por lo menos lo que se recoge por allí en el Talmud, ¿no? Entonces, por eso les decía que todo el mundo estaba esperando. Una vez salía el aviso, pues la gente empezaba a vender, a comerciar, a usarlo, etcétera. Y recuerden en todo tiempo que estamos hablando de la cebada. ¿Ok? La cebada. Ahora, quiero volver a recordar que también ya lo he explicado muchas veces. Esto que dice Maimónides hasta haber pasado el día 16 de Nisan es que esto es la interpretación farisea. En realidad hemos visto que la Torá no te pone una fecha específica en el calendario. Si vamos a recordarlo, por ejemplo, claramente creo que lo alcanzamos a mostrar. Voy a poner el texto ahora. Lo que dice la Torá es que al día siguiente del Shabbat debía moverse. Pero aquí viene otro detalle que voy a hacer, repito, yo siempre estoy leyendo, constatando cosas porque cuando se lee la Torá en hebreo, igual te haces más preguntas que en castellano. Eso es así. Y ya ahí me ha quedado la manía de preguntarme, vamos, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando leemos aquí, de nuevo en el versículo 11, Levítico 23:11, Behenif et haomer lifnei Hashem lirtzonechem mimohorat Shabbat yenifenu hakohen. Dice, y moverá el Homer delante de Hashem para vuestra reconciliación o aceptación, se puede entender. Al día siguiente del Shabbat lo moverá el Cohen. Ok, entonces, ¿esto de qué depende? Aquí dice que cuando ustedes hayan hecho la cosecha y traigan un Homer de Reshit de vuestra cosecha al sacerdote. Entonces, esto es lo interesante y lo que se ha estado discutiendo. Lo voy a plantear aquí un poco en el tablero. Vamos a ponerlo en estos términos. Digamos, la primera cláusula indica que con ocasión de haber cosechado, ¿ok? Y haber traído el Homer de Reshit, así debería decirse, entonces el Cohen, voy a decirlo mejor, ya saben, es mejor decir Cohen que sacerdote, el Cohen tomaba la ofrenda para mecerla o presentarla delante de Hashem, o sea, para presentarla delante de Hashem. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Es que la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿existe acaso la capacidad de establecer una fecha fija para, para que el cultivo esté listo y apto? A ver, en condiciones normales esto no es posible, porque la naturaleza va a lo suyo. Como les estoy diciendo, ahora mismo está haciendo mucho calor, ¿ok? El mecer, estamos hablando de que se presentaba, ¿no? Se hacía unos movimientos delante de Dios en el templo, ¿ok? A eso se llama mecer, darle algún movimiento como si fuera un niño que estás como cargando, ¿no? Pero repito, la pregunta es, ¿existe la capacidad de establecer una fecha fija para cosechar algo? Eso es muy difícil. Y así como puede adelantarse, como que puede atrasarse. Entonces lo que estoy tratando de dejar aquí como introducido, planteado sobre la mesa, es que, claro, cuando la escritura dice al día siguiente del Shabbat lo moverá, ¿ok? Hasta ahora que hemos estado entendiendo y explicando, bueno, que es al día siguiente del Shabbat de la semana, ¿no? Hasta ahora se ha explicado que es al día siguiente del Shabbat semanal. Eso está perfecto. Y además tiene el respaldo de que Mashiach se levantó y se presentó como Omer Reshit. Eso está clarísimo. Lo que voy a dejar planteado aquí es la pregunta acerca de la fecha, ¿ok?
pero la pregunta es, ¿en qué fecha podría ser? ¿Fija, movible? Y la respuesta ya la sabemos también. La respuesta es que es movible, ¿vale? Está clarísimo. Entonces, todo esto es una concatenación de ideas que el fariseísmo o el rabinismo no tuvieron en cuenta, no quisieron escuchar, y por eso es que algunos, cuando el grano lo querían forzar a presentarlo en una fecha fija, entonces por eso lo calentaban, ¿no? Por eso algunos lo secaban y todo lo demás. Entonces, para que estuviera presentable, para poder molerlo y todo. O sea que estaban forzando un poco las cosas y por pura terquedad, porque es que la otra forma de entenderlo, que es la que hemos adoptado nosotros, que no tiene fecha fija, está perfectamente lógica. Dice al día siguiente del Shabbat, no dice cuál. Ahora, aquí repito, cuando estoy planteando esto de si es fecha fija o movible, y he dicho que es movible, aún así cabría otro interrogante que quiero dejar, que por eso estoy escribiendo todo esto. Eh, ¿Tiene que ser inmediatamente después de Pesaj? ¿Siempre? Tiene que ser inmediatamente después de Pesaj. Me perdonan la caligrafía, ¿eh? Después de Pesaj, siempre. ¿En qué sentido? Cuando digo aquí siempre quiero decir la misma semana, que eso ya es otro nivel de debate, ¿ok? Eso es otro nivel de debate nuevo que estoy planteando ahora. Nunca lo había planteado. Pero que es bueno planteárselo, es bueno pensar, aunque digamos la conclusión que no es necesario, que sí es la misma semana, pues tenemos que estar siempre abiertos, porque como la Torá no te dice una fecha, ya es bueno que sepamos que es movible, ya vamos en la dirección correcta, pero resulta que la pregunta es, vale, pero ¿será en la misma semana? ¿Será ese Shabbat inmediato a Pesach o puede ser otro Shabbat después? Ojo, ¿eh? En todo caso, por ejemplo, vamos a poner este año. Este año Pesach cae miércoles, ¿vale? Como en la época de Mashiach. Bien, supongamos que tú y yo somos israelitas, vamos al campo digamos, el viernes antes de que empiece el Shabbat y nos damos cuenta que el grano todavía no está. ¿Qué pasa? Tenemos que tomarlo, secarlo, calentarlo y presentarlo obligatoriamente ese domingo inmediatamente, o es que debemos dejar pasar el tiempo normal de maduración y dejarle de pronto una semana más. Ojo lo que estoy diciendo, no sé si me estoy haciendo entender, ¿eh? Porque esto es importante plantearlo. Como dice aquí Alicia, dependerá el tiempo de maduración, pues por ahí va la cuestión, ¿no? Dice, o sea, después de haber terminado el Shabbat semanal es cuando resucitó Mashiach. Sí, sí, es exactamente, que quede claro, ¿no? Y Joshua no resucitó domingo. Eso está clarísimo, ya lo he explicado en el Evangelio de Juan, que una de las palabras claves para tenerlo ahí en la memoria fresco es que cuando las mujeres van el primer día de semana, muy de mañana, que era oscuro, que no había salido el sol, ya no estaba en el sepulcro. O sea que la gente, los hermanos cristianos, que lamentablemente no revisan tan a menudo las cosas como nos ha conseguido Dios que lo hagamos a nosotros, entonces ellos se han quedado con la noción de que Jesús resucitó el domingo en la mañana. Y resulta que no. En realidad no es así. El Evangelio te dice que ya en la madrugada no había salido el sol y ya no estaba en el sepulcro. Está clarísimo, eso no tiene discusión. Así que eh, lo que estoy tratando de decir, repito, son dos cosas. Primero, que la fecha es movible, que esta fecha movible y presentándose en todo caso el primer día de la semana coincide perfectamente con lo que hizo Mashiach. Mashiach resucita y se presenta como Omer Reshit el primer día de la semana como corresponde. O sea, eso está claro. Lo siguiente que estoy introduciendo es, ¿tiene que ser necesariamente en ese Shabbat inmediato a Pesach? ¿O puede ser el Shabbat también de la otra semana? Eso es una pregunta halágica, una pregunta de procedimiento menudo, o sea, de ir al hilo fino. Repito que esta me lo estoy planteando este año.
después volver a leer, seguir considerando todo esto, etcétera. Entonces digo, ¿será que de repente existe esa flexibilidad? ¿Por qué lo digo? Porque parece ser que, por ejemplo, en los documentos de Qumran también, parece que había precisamente un planteamiento, una dirección similar. Lo que pasa es que ellos, Qumran, si mal no recuerdo, parece que presentaban el Omer el último día de Matzot, por ahí 21, o sea, el día 21, ya el último día. Ahí yo creo que el problema es haberle puesto fecha fija, pero si hubiesen dicho no, da igual, lo importante es que sea el primer día de la semana en el contexto de el Aviv, en el contexto de Pesach, pero tal vez no necesariamente en ese mismo Shabbat inmediato. ¿Vale? Eso, repito, ¿cómo nos afecta a nosotros hoy? Pues no nos afecta de ninguna manera, no nos afecta, porque igual no estamos, digamos, al tenor de ir al campo y cultivar y hacer todo esto, porque no podríamos hacerlo. De tal manera que si vamos a conmemorar, por ejemplo, nosotros este año el Omer Reshit el domingo inmediato a Pesach, pues está bien. En todo caso, siempre será domingo, es lo que quiero decir. ¿Ok? Nosotros estamos introducidos en una mayor flexibilidad que el calendario rabínico y los que siguen ese calendario, porque ellos han puesto una fecha fija en el calendario que Dios no ha dicho. ¿Ok? Ellos ponen 16 de Nisan. ¿Qué significa? Que ellos empiezan a contar el Omer el jueves. ¿Vale? De miércoles, que es Pesaj, ese Shabbat, se acaba el jueves en la noche. Ya verán ustedes, pues muchas personas colocando el jueves en la noche, día 1 del Omer. Y lo digo por adelantado, que quede claro, que no vayan a haber necesidad de preguntar, ¿y por qué no estamos contando el Omer nosotros? Hombre, que vamos a empezar el domingo, ¿vale? Que en todo caso es primer día de la semana. Eso, repito, quiero que quede absolutamente claro, ¿no? Dice, por eso dijo Jesús que el grano de trigo debía caer a tierra y morir, porque sufría un berrinche. Bueno, no por eso exactamente, eso ya es otro campo, ¿no? Es otro campo porque igual es trigo, pero da igual el grano que sea, pero en todo caso, este grano que se presenta para el Omer Reshit, o se presentaba, es de cebada, no es de trigo. El trigo se madura muy allá en el verano. Por eso es importante saber un poco de la cultura agrícola de Israel y saber los tiempos, ¿no? En los que se siembra, en los que se madura, en los que se cosecha y todo lo demás, porque la cebada florece primero o madura primero que el trigo. Ya todos los demás cultivos en adelante, lo que es trigo, no sé, centeno, espelta y todo lo demás, tal vez entonces están más listos propiamente para allá, para el verano. Pero yo diría que más exactamente el trigo centeno, el trigo gamut, porque ya las otras harinas puede ser que tengan su propio proceso. No sé si la avena también es del verano, me da la impresión que sí. Eso es conociendo, es metiéndote a los campos. Ahora, yo siempre, por ejemplo, me hago una pregunta, bueno, ¿es que hay acaso alguna fecha fija en el calendario para ir a sembrar? Pues no necesariamente. Entonces, yo he estado tratando de calcular, como se los dije en un vídeo del año pasado, visitar los campos y estoy tratando de ver si comparo el año pasado con este, a ver si hay alguna variación estimada, porque más o menos en un mes el trigo ya estaba listo. Es impresionante. O sea, el trigo empezó con una hierbita y a la nada de un mes ya estaba. Sí, es increíble, ¿no? Entonces voy a estar muy pendiente del proceso, pero repito, ese es el trigo de aquí. No sé cómo funciona en Israel, porque en Israel igual es un poco más caluroso, ¿eh? Aquí la latitud de España, de Cataluña, está un poquito más arriba que Israel. Igual es un poquito más frío. Igual también aquí estamos más cerca de la montaña y eso también influye mucho, ¿no? Hay como un microclima aquí. Entonces, todos estos factores, repito, influyen en el tema de la cebada, en el tema de la maduración, etcétera. Pero, en cualquier caso, el calendario ya está calculado y se tiene que hacer esa salvedad que ya expliqué al principio en torno a si ya está o no está la cebada y todo lo demás. Porque hay cosas que se van
descalibrando, si se puede decir, con el paso del tiempo, con las variaciones climáticas y todo que ya lo he mencionado, ¿no?